Bueno, vamos a continuar con la clase de colimadores. Lo más importante de colimadores, o sea, el principio de funcionamiento ya se los dije. Es bastante simple. Recuerda que teníamos septas, ¿sí? Si yo pudiese ver de frente un colimador, sacarle la tapa plástica que tiene, vería los cuadraditos, es todo un reticulado así, de cuadraditos, y la otra opción es que sea hexagonal. También hay colimador de tipo hexagonal, o sea, con septas hexagonales, ¿sí? O sea, recordemos que estas son paredes de plomo. Imagínense que el colimador más o menos tiene el tamaño, igual, el mismo tamaño que tiene el cristal, un poquito más en realidad. O sea que estamos hablando de unos 55 centímetros por unos 50 centímetros, 45 centímetros de alto, ¿sí? Y si lo viésemos de frente, veríamos, si agarramos una lupa, lo veríamos así, ¿sí? Las paredes de plomo, así. Aproximadamente, para que se hagan una idea, estamos hablando que esto, el tamaño del agujero es de 1 milímetro, de acuerdo al colimador, por 1 milímetro obviamente, ¿no? Y los hexagonales también. Pero tenemos que hablar de dos puntos muy importantes, porque acá lo fundamental es la adquisición y la obtención de la imagen. Y la calidad de la imagen en medicina nuclear en parte depende del tipo de colimador que se utilice, y hay de distintos tipos. Entonces, nosotros podemos tener septas que tienen 1 milímetro por 1 milímetro, pero también podemos tener septas que tienen 1,5 milímetros por 1,5 milímetros. Más grandes. Y quizás septas inclusive más grandes todavía. Pero vamos a poner estos dos casos. Supónganse que para una misma energía de fotón, o sea, para 140 keV, recordemos un poco lo de la clase anterior, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar? El espesor. El espesor va a estar dado siempre, ¿por qué? Por la energía del fotón. Entonces, por ejemplo, para un mismo fotón energético, o sea, este que es el tecnesio, 99, tenemos un determinado espesor de pared de plomo de la septa. Pero podemos tener septas más chicas y septas más grandes. Ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia, profesor, entre una y otra? Es mucho. Es mucho. ¿Por qué? Fíjense. Si yo tengo una septa chica, va a haber menos cantidad de fotones que la atraviesen que por una grande. Por una grande van a atravesar más fotones porque hay menos paredes en el medio, ¿sí? En un reticulado de un tamaño chico de septa, va a haber muchos fotones frenados en las paredes de la septa. En cambio, con una septa más grande va a haber menos fotones que afecten, que sean afectados por las paredes y que peguen en las paredes. Por lo tanto, voy a tener más, en este caso, en el más grande, voy a tener más sensibilidad. ¿Qué significa esto? Va a tener más capacidad de ingresar cuentas, o sea, de ingresar eventos radiactivos. Este va a tener menos sensibilidad. O sea que cuando acá, en un reticulado chico como este, me pueden entrar 100 cuentas o eventos, ¿no? Acuérdense, cuentas se le llama
al evento radiactivo, al fotón gamma que entra. En un colimador que tenga ventanas más grandes, es probable que entren 130 cuentas. En realidad entran miles y miles, decenas de miles, pero bueno, vamos a hacerlo así para que se entienda. O sea que este va a entrar un 30% más de cuentas que este, con el reticulado más chico. Eso es la sensibilidad. O sea que es más sensible a la entrada de material radiactivo. Entonces ustedes miran, bueno, profe, hagamos que tenga siempre una apertura grande. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a ver estas mismas, pero de perfil. Vamos a poner los dos casos. Septas de 1 milímetro, vamos a poner que sean así, y septas de 1,5 milímetros, sean así. Fíjense una cosa. Acá los fotones que vienen paralelos a las septas pasan perfecto. Pero un fotón que viene con una inclinación, pongámosle de 20 grados, ambos radiaciones gamma, ya es absorbido por esta septa. Acá lo mismo. Uno que es paralelo entra bien, pero uno que también está a 20 grados, fíjense lo que pasa. Entró. Es más, hasta puede haber uno con un ángulo mayor y también entró. En cambio acá no. O sea, cuanto más chica es la septa, menos angulación permite tener de la radiación que viene oblicua. Por lo tanto voy a tener una mejor calidad de imagen. Eso es fundamental. ¿Qué significa? Acá viene la idea de lo que se llama resolución. La resolución es la capacidad que tiene un equipo en poder distinguir dos puntos contiguos. Cuanto más capacidad tiene de distinguir puntos que están más cerquita uno de otro, mejor resolución tiene. Entonces, en este caso, ¿cuál va a tener imagen más nítida? ¿Este o este? Indudablemente este, porque acá están pasando un montón de fotones que me van a ensuciar la imagen. En cambio acá van a entrar muchos menos. Resolución acá también. Pero ¿cómo va a ser? Acá va a ser mayor resolución y acá va a ser menor resolución. ¿Sí? O sea que cuando las septas están más juntitas, la calidad de imagen es mejor. Pero voy a tener menos sensibilidad. Entonces fíjense, hay algo muy importante en la regla de los colimadores. Cuanto mayor resolución, menor sensibilidad. Y cuanto menor resolución, mayor sensibilidad. ¿Se entiende? Y esto es una regla básica. Por lo tanto, cuando ustedes, si alguna vez trabajan con un equipo nuclear, se van a encontrar que los colimadores tienen siglas. Prácticamente ya es a nivel mundial. Por ejemplo, Philips utiliza mucho este. Mejor dicho, vamos a hacerlo más fácil. LEHR, este es muy usado, es el más usado con tecnecio. ¿Qué significa? Low Energy High Resolution. Baja energía, alta resolución.
¿Qué significa baja energía? Que puedo trabajar hasta 140 kV porque las paredes, los espesores de las paredes son finas. O sea que si yo quiero usarlo para iodo que tiene 364 keV, este colimador no me sirve. Pero tiene alta resolución. ¿Qué significa? Que el tamaño de las septas es chiquito. También puede estar el mismo LE GP, que es General Purpose, propósitos generales. Ahí la sensibilidad aumenta y la resolución empeora un poco. Si vamos a utilizar iodo, que tiene una alta energía, justamente hay que poner eso. High, y están escritos así, High Energy, generalmente GP, General Purpose, propósitos generales. Alta energía, propósitos generales. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Y va a tener bastante grandecitos los tamaños de las septas y bien gruesitos el espesor de las septas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso es muy importante en lo que es colimadores, como para cerrar. Y por último, un mini repasito de lo que vimos la otra vez, que quedó medio colgado. Y es lo siguiente. Habíamos hablado que hay colimadores paralelos, que es lo que acabamos de ver, y después están, por ejemplo, los convergentes, que lo que tienen de bueno es que agrandan la imagen y se usan para órganos pequeños. ¿Qué es lo que suele hacer? Acá está el colimador y si vemos las septas como están adentro, acá al principio están así, pero cada vez se van a inclinar más así y de este lado más así. ¿Qué significa? Que si yo tomo una línea recta por acá y una línea recta por acá, va a haber un lugar donde se cruzan estas líneas rectas, y esto se le llama punto focal. Entonces, si yo tengo un órgano, por ejemplo, de este tamaño, por ejemplo una tiroides, ¿no? Una tiroides. Mis tiroides nunca son lindas, ¿qué le va a hacer? Acá es así de chiquita, pero claro, estas líneas van a pasar por acá, los fotones van a pasar por acá, por acá, por acá, por todos lados, entonces acá la tiroides se va a ver así. Esa es la ventaja del convergente. Se usa, pero también se usa otro que se llama pinhole, que lo vamos a ver al final. Ese es el convergente. El paralelo es el que vimos antes, que las tiene todas paralelitas, las septas. Y después está el divergente, que obviamente funciona al revés. Es para imágenes de qué tipo. Grandes, que las quiero achicar. Órganos grandes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a funcionar? Bueno, si lo cortamos, si lo vemos por adentro, va a funcionar al revés. El otro era así, este va a ser así. O sea que acá al principio van a ser así, pero a medida que se va alejando del centro, se van haciendo de este tamaño. Entonces yo tengo un órgano grande, un hígado por ejemplo, y las líneas, por ejemplo, esta va a pasar por acá, las paralelas, ¿no? A las septas, esta va a pasar por acá. Entonces, acá el punto focal está del otro lado. Entonces, ¿cómo se van a ver? Y acá se va a ver el hígado, se va a ver así de chiquito. Ese es el convergente. Ambos, tanto el convergente como el divergente, se usan, pero en Argentina no tanto, ¿sí? No es tan usado. Hay gente que lo usa, pero no mucho. Y por último, para terminar, el pinhole. El pinhole es algo más sui generis que es muy interesante porque es como una especie de cucurucho, por decirlo así, que va a tener las paredes de plomo, es circular,
y va a tener acá una entradita, que es por donde entra, por ejemplo, acá hay una tiroides, y lo que hace es, de acuerdo a donde esté el órgano, obviamente acá va a haber un punto focal también, ¿no? Que está muy cerquita, ¿no? Está por acá. ¿Qué pasa? Si yo a esta tiroides la pongo acá, así exagerando un poco, voy a tener que esto va a estar acá, este punto, y este que está acá va a estar acá, este punto. Por lo tanto, lo que va a hacer es invertir la imagen y agrandarla. ¿Se entiende? Pero si yo lo alejo, se va a hacer cada vez más chico. Y si yo lo acerco, se va a hacer cada vez más grande. ¿Se entiende? O sea, yo, por ejemplo, la tiroides la pongo acá, vamos a exagerar. Y yo tiro los puntos que van por acá, va a estar por acá, y este que está por acá, va a estar por acá. Entonces la tiroides me va a quedar más chiquita. Y si la acerco mucho, la tiroides se va a hacer muy grande. El pinhole es un colimador que se ha usado durante mucho tiempo, durante décadas, y aún hay muchos que lo usan todavía, y sirve justamente para órganos pequeños, como por ejemplo la tiroides o las glándulas suprarrenales, es para donde más se usa. Acá tiene un solo agujero, y nada más, no tiene certas ni tiene nada. Bueno, y con esto cerramos con colimadores.